Santo Tomás de Aquino es la voz de la Iglesia. La Iglesia ha tenido en el Santo Doctor la fuente infalible de la verdad revelada. Su análisis certero, justo y piadoso de la doctrina de los Evangelios es una guía imprescindible si queremos ser católicos de verdad, más aún en estos tiempos de tanta confusión. Santo Tomás de Aquino es la voz de la Iglesia. Adentrémonos en su divina sabiduría. En Convicción Radio. ¿Qué tal, amigos de Convicción Radio? Estamos nuevamente con Santo Tomás de Aquino, quien es la voz de la Iglesia. En este nuevo episodio en donde estamos conociendo la doctrina del credo, vamos a analizar el artículo 10 y el artículo 11 según lo que enseña el doctor Angélico. Comenzamos entonces con el artículo 10. En la comunión de los santos, en el perdón de los pecados. Así como en el cuerpo natural, la operación de un miembro redunda en beneficio de todo el cuerpo, así sucede también en este cuerpo espiritual que es la Iglesia. Y como todos los fieles forman un solo cuerpo, el bien de uno se comunica al otro. Dice el apóstol: todos somos miembros los unos de los otros. Por eso, entre los artículos de fe que los apóstoles nos han transmitido, se encuentra uno según el cual existe en la Iglesia comunión de bienes. Es lo que se afirma al decir: creo en la comunión de los santos. Entre los diversos miembros de la Iglesia, el miembro principal es Cristo, porque es su cabeza. Dios, escribe el apóstol, lo dio por cabeza de toda la Iglesia, que es su cuerpo. En consecuencia, los bienes de Cristo se comunican a todos los cristianos, como la virtud de la cabeza a todos los miembros del cuerpo. Y tal comunicación se efectúa por los sacramentos de la Iglesia, en los cuales obra la virtud de la pasión de Cristo para conferir la gracia en orden al perdón de los pecados. Estos sacramentos de la Iglesia son 7. El primero es el bautismo, que es un nuevo nacimiento en el orden espiritual. En efecto, así como el hombre no puede tener la vida carnal si no nace carnalmente, de la misma manera no puede poseer la vida espiritual, que es la vida de la gracia, si no renace espiritualmente. Pues bien, este renacimiento se opera por el bautismo. Dijo Jesús: quien no renazca del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Y así como el hombre no nace sino una sola vez, así también solo una vez es bautizado. Por lo cual los padres agregaron en el credo:
confieso un solo bautismo. El bautismo tiene la virtud de purificar de todos los pecados, tanto en lo que hace a la culpa como a la pena. Por eso, ninguna penitencia se impone a los bautizados, por más pecadores que hayan sido, y si muriesen enseguida de ser bautizados, inmediatamente volarían a la vida eterna. De ahí que aunque solamente los sacerdotes bautizan en virtud de su cargo, sin embargo, en caso de necesidad, cualquier persona puede bautizar, con tal que guarde la forma del bautismo, que es: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este sacramento obtiene su eficacia de la pasión de Cristo. Escribe San Pablo: todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús, en su muerte, fuimos bautizados. Por lo cual, así como Cristo estuvo 3 días en el sepulcro, así también se hace una triple inmersión en el agua. Cabe señalar en este punto que el Santo Doctor alude al antiguo rito bautismal, en parte vigente en su tiempo, según el cual el bautizado era sumergido 3 veces en el agua. El segundo sacramento es la confirmación. Así como los niños que nacen corporalmente necesitan fuerza para poder obrar, de manera semejante los que renacen espiritualmente necesitan la fuerza del Espíritu Santo. Por eso los apóstoles, a fin de hacerse fuertes, recibieron el Espíritu Santo después de la ascensión de Cristo. Jesús, en efecto, les había dicho: permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos con la fuerza de lo alto. Pues bien, esta fuerza es conferida en el sacramento de la confirmación. Por eso, aquellos que tienen niños a su cargo deben ser muy solícitos en que sean confirmados, porque en la confirmación se confiere una gran gracia, y en caso de muerte, el confirmado tendrá mayor gloria que el no confirmado, porque aquí tuvo gracia más abundante. El tercer sacramento es la Eucaristía. Así como en la vida corporal, después de nacer y de cobrar fuerzas, el hombre necesita de alimento para conservarse y sustentarse, así en su vida espiritual, después de haber recibido fuerzas, necesita el alimento espiritual, que es el cuerpo de Cristo. Si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y no bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros, dijo Jesús. Por eso, según la norma de la Iglesia, cada cristiano debe recibir, al menos una vez al año, el cuerpo de Cristo, pero deberá hacerlo con dignidad y pureza, porque, como dice el apóstol, el que come y bebe indignamente, es decir, con conciencia de pecado mortal del que no se ha confesado, o sin propósito de enmienda, come y bebe su propia condenación. El cuarto sacramento es la penitencia, porque acontece en la vida corporal que a veces uno se enferma y en ese caso, si no tiene los remedios apropiados, se muere. Así, en la vida espiritual, puede el hombre caer enfermo por el pecado. Necesita, pues, un remedio para recuperar la salud. Y ese remedio es la gracia que se le confiere en el sacramento de la penitencia. Canta el salmista: Dios es quien perdona todas tus iniquidades, quien cura todas tus enfermedades.
En el sacramento de la penitencia se requieren 3 actos de parte del penitente: la contrición, que es el dolor del pecado con propósito de abstenerse de él; la confesión íntegra de los pecados; y la satisfacción, que se cumple por las buenas obras. El quinto sacramento es la extremaunción, porque en esta vida el hombre encuentra muchos obstáculos que le impiden una purificación perfecta de sus pecados. Y como nadie puede entrar en la vida eterna si no está enteramente purificado, se hizo necesario otro sacramento por el que el hombre fuese purificado de sus pecados, se liberara de su debilidad y se preparase para entrar en el reino celestial. Tal es el sacramento de la extremaunción. El hecho de que no siempre cure corporalmente al enfermo se debe a que quizás no convenga tal cosa para la salvación de su alma. He aquí lo que enseña Santiago en relación con este sacramento. ¿Se enferma alguno entre vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia y oren estos sobre él, ungiéndole con óleo en nombre del Señor. La oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor le aliviará, y si estuviere con pecados, le serán perdonados. Los 5 sacramentos ya dichos son suficientes para obtener la perfección de la vida. Pero como es necesario que esos sacramentos sean conferidos por determinados ministros, fue igualmente necesario el sacramento del orden, por cuyo ministerio se dispensan esos sacramentos. No hay que considerar la vida de esos ministros, que en algunos casos puede no ser ejemplar, sino lo que hay que tener en cuenta es el poder de Cristo, por el cual tienen eficacia esos mismos sacramentos, cuyos dispensadores aquellos son. Escribe el apóstol: que los hombres nos consideren como a ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Y este es el 6º sacramento, a saber, el del orden. El 7º sacramento es el matrimonio, en el que, si viven con pureza, los hombres se salvan y pueden vivir sin pecado mortal. A veces, los esposos incurren en pecados veniales, cuando su concupiscencia no cae fuera de los bienes del matrimonio. Si cayere fuera de esos bienes, incurrirían entonces en pecado mortal. Por estos 7 sacramentos alcanzamos el perdón de los pecados. Por eso en el credo, luego de haber profesado creo en la comunión de los santos, agregamos: creo en el perdón de los pecados. Por esto también se concedió a los apóstoles el poder de perdonar los pecados. Y debemos asimismo creer que los ministros de la Iglesia, a los cuales los apóstoles transmitieron los poderes que ellos mismos habían recibido de Cristo, tienen en la Iglesia el poder de atar y de desatar, y que en la Iglesia existe plena potestad para perdonar los pecados, la cual, sin embargo, se ejerce por grados, es decir, partiendo del Papa para comunicarse a los otros prelados. Pero también hay que saber que no solo se nos comunica la virtud de la pasión de Cristo, sino también el mérito de su vida. Y todos cuantos viven en caridad entran igualmente en comunión con todo el bien que han hecho los santos, porque todos los que tienen caridad, estén en este mundo o en el otro, son todos uno,
Dice el salmista: soy partícipe, Señor, en los bienes de todos los que te temen. Por lo cual, quien vive en la caridad es partícipe de todo el bien que se hace en el mundo entero, aunque aquellos por los cuales se hace un bien de manera más especial tienen parte en ese bien de modo más considerable, porque uno puede satisfacer por otro, como se muestra en el hecho de que numerosas congregaciones religiosas admiten a algunos a una especial participación en sus bienes espirituales. Así pues, por esta comunión obtenemos dos bienes. El primero, que el mérito de Cristo se comunique a todos, y el segundo, que el bien de uno se comunique al otro. De ahí que los excomulgados, por estar fuera de la Iglesia, no tienen parte alguna en el bien que en ella se realiza, lo cual implica para ellos un daño mucho mayor que la pérdida de un bien temporal, por grande que sea. Los excomulgados corren asimismo otro peligro, porque no hay duda que este tipo de comunicación de los bienes espirituales impide que el demonio nos pueda tentar. Por ello, cuando alguien queda excluido de este intercambio, es vencido más fácilmente por el demonio. Quizás por eso, en la iglesia primitiva, cuando alguien era excomulgado, al instante el diablo lo vejaba corporalmente. Artículo 11. En la resurrección de la carne. El Espíritu Santo no solo santifica a las almas de los que pertenecen a la Iglesia, sino que por su virtud resucita también a nuestros cuerpos. San Pablo escribe a los romanos: creemos en aquel que resucitó de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Y a los corintios: así como por un hombre ha venido la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Conforme a nuestra fe creemos, pues, en la futura resurrección de los muertos. En relación con la futura resurrección de nuestros cuerpos, podemos considerar 4 aspectos. Primero, ¿cuáles son las ventajas que nos trae la fe en la resurrección? Segundo, ¿cuáles serán las cualidades que poseerán los cuerpos de todos los resucitados, sean buenos o malos? Tercero, ¿cuáles serán las de los buenos? Y cuarto, ¿cuáles serán las de los malos? Acerca de lo primero, es decir, cuáles son las ventajas que nos trae la fe en la resurrección, debemos decir que la fe y la esperanza en la resurrección nos traen 4 bienes. En primer lugar, quitan la tristeza que abrigamos por los muertos. Es ciertamente imposible que el hombre no se duela por la muerte de un ser querido, pero la esperanza que tiene de su resurrección atempera mucho el dolor que le causa su muerte. Con referencia a esto escribe el apóstol: no queremos, hermanos, dejaros en la ignorancia respecto de los que están dormidos, para que no os contristéis como los otros que no tienen esperanza. En segundo lugar, quitan el temor a la muerte. En efecto, si el hombre no esperara otra vida mejor después de su muerte, es indudable que la muerte sería muy de temer y que el hombre preferiría hacer cualquier mal antes que caer en sus manos. Pero como creemos que hay otra vida mejor
a la que llegaremos después de la muerte, es claro que nadie debe temer la muerte, ni hacer algo malo para evitarla. Leemos en la epístola a los Hebreos que Jesús tomó una naturaleza del todo semejante a la nuestra para destruir por su muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo, y libertar a aquellos que por terror a la muerte estaban de por vida sujetos a servidumbre. En tercer lugar, nos hace solícitos y empeñosos para hacer el bien. En efecto, si la vida del hombre fuese tan solo esta en que vivimos, los hombres no tendrían gran empeño por obrar bien, porque todo lo que harían sería muy poca cosa en comparación con su deseo, pues el deseo del hombre no se reduce a un bien determinado por un tiempo limitado, sino que se extiende a la eternidad. Pero, ¿por qué creemos que por nuestras acciones en la tierra recibiremos en la resurrección los bienes eternos? Nos empeñamos por ello en obrar bien. Escribe San Pablo: si solo mirando esta vida tuviéramos nuestra esperanza puesta en Cristo, seríamos los más miserables de todos los hombres. En cuarto lugar, nos apartan del mal, porque así como la esperanza del premio nos incita a obrar el bien, así también el temor a la pena que creemos se reserva para los malos nos aparta del mal. Dijo Jesús: los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, pero los que hayan hecho el mal para una resurrección de condenación. Acerca de lo segundo, o sea, de las cualidades que poseerán los cuerpos de todos los resucitados, buenos o malos, debemos decir que se reducen a 4. La primera se refiere a la identidad de los cuerpos que resucitarán, porque el mismo cuerpo que existe ahora, ese mismo cuerpo resucitará con su carne y sus huesos. Es cierto que algunos dijeron que este cuerpo que ahora se corrompe no resucitará, pero ello se opone a la enseñanza del apóstol. Es necesario que este ser corruptible revista la incorruptibilidad. Leemos asimismo en la Sagrada Escritura que por el poder de Dios es el mismo cuerpo el que volverá a la vida. Así decía Job a sus amigos: sé que en el último día me levantaré de la tierra, y de nuevo me revestiré con mi propia piel, y en mi carne veré a Dios. La segunda se refiere a la cualidad. En efecto, los cuerpos de los resucitados serán de una cualidad distinta de la de ahora, porque los cuerpos de todos, buenos y malos, serán entonces incorruptibles, ya que los buenos estarán siempre en la gloria y los malos siempre en sus tormentos. Según el apóstol, es necesario que este ser corruptible revista la incorruptibilidad y este ser mortal revista la inmortalidad. Y como el cuerpo será incorruptible e inmortal, ya no necesitará alimentos ni habrá ya unión entre los sexos. Dijo Jesús a los saduceos: en la resurrección no se tomará ni mujer ni marido, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo, contrariamente a lo que piensan los judíos y sarracenos. Job decía: el que ha descendido a los infiernos no volverá más a su casa. La tercera se refiere a la integridad, porque todos, tanto los buenos como los malos, resucitarán con toda la integridad que pertenece a la perfección del hombre. No habrá allí ni ciegos ni rengos, ni enfermo alguno. Es lo que escribe el apóstol:
Los muertos resucitarán incorruptibles, es decir, que no podrán ya sufrir las corrupciones actuales. La cuarta se refiere a la edad, porque todos resucitarán en la edad perfecta, es decir, de 32 o 33 años. La razón es porque los que todavía no llegaron a ella no tienen la edad perfecta, y los ancianos ya la perdieron. Por consiguiente, a los jóvenes y a los niños se les añadirá lo que les falta, y a los ancianos se les restituirá lo que han perdido. Hasta que lleguemos todos, escribe el apóstol, al estado de hombre perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Acerca de lo tercero, o sea, de las cualidades que poseerán los cuerpos de los buenos, digamos que tendrán una gloria especial. En efecto, los cuerpos glorificados de los santos poseerán 4 cualidades. La primera es la claridad. Dijo Cristo: al fin del mundo, los justos refulgirán como el sol en el reino de su Padre. La segunda es la impasibilidad. Escribe el apóstol: se siembra el cuerpo en ignominia y resucitará en gloria. Y en el Apocalipsis leemos lo que se le reveló a San Juan: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de sus elegidos, y no habrá ya muerte, ni habrá luto, ni gemido, ni dolor, porque el primer estado habrá pasado. La tercera es la agilidad. Leemos en la Escritura: los justos resplandecerán y discurrirán como chispas por cañaveral. La cuarta es la sutileza. Enseña San Pablo: se siembra un cuerpo animal, resucita un cuerpo espiritual. No porque sea enteramente espíritu, sino porque estará totalmente sometido al espíritu. Acerca de lo cuarto, o sea, de las cualidades que poseerán los cuerpos de los condenados, debemos decir que serán las contrarias de las que caracterizan a los buenos. En efecto, estarán sometidos a un castigo eterno, el cual implicará 4 cualidades negativas. En primer lugar, sus cuerpos serán tenebrosos. Son los suyos rostros calcinados, leemos en Isaías. En segundo lugar, sus cuerpos serán pasibles, aunque nunca se corromperán. Arderán siempre en el fuego, pero nunca quedarán consumidos. Los gusanos, dice Isaías, no morirán, y el fuego no se extinguirá. En tercer lugar, sus cuerpos serán pesados, porque las almas estarán allí como encadenadas a sus cuerpos, para aprisionar con grillos a sus reyes, dice el salmista. En cuarto lugar, sus almas y sus cuerpos serán en cierto modo carnales. Se les podrían aplicar estas palabras de Joel: se pudrirán los jumentos en su estiércol. Oh Dios, que ilustras a tu Iglesia con la admirable erudición de tu santo confesor Tomás y la fecundas con sus santas obras, te rogamos, nos concedas la gracia de entender lo que él enseñó y de imitar sus virtudes. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
Santo Tomás de Aquino es la voz de la Iglesia. La Iglesia ha tenido en el Santo Doctor la fuente infalible de la verdad revelada. Su análisis certero, justo y piadoso de la doctrina de los Evangelios es una guía imprescindible si queremos ser católicos de verdad. Más aún en estos tiempos de tanta confusión. Santo Tomás de Aquino es la voz de la Iglesia. Adentrémonos en su divina sabiduría. En Convicción Radio. Es una guía imprescindible si queremos ser católicos de verdad. Más aún en estos tiempos de tanta confusión. Santo Tomás de Aquino es la voz de la Iglesia. Adentrémonos en su divina sabiduría. En Convicción Radio. Y como todos los fieles forman un solo cuerpo, el bien de uno se comunica al otro. Dice el apóstol: todos somos miembros los unos de los otros. Por eso, entre los artículos de fe que los apóstoles nos han transmitido, se encuentra uno según el cual existe en la Iglesia comunión de bienes. Es lo que se afirma al decir: creo en la comunión de los santos. Santo Tomás de Aquino es la voz de la Iglesia. La Iglesia ha tenido en el Santo Doctor la fuente infalible de la verdad revelada. Su análisis certero, justo y piadoso de la doctrina de los Evangelios. Vamos a analizar el artículo 10 y el artículo 11 según lo que enseña el doctor Angélico. Comenzamos entonces con el artículo 10. En la comunión de los santos, en el perdón de los pecados. Así como en el cuerpo natural, la operación de un miembro redunda en beneficio de todo el cuerpo, así sucede también en este cuerpo espiritual que es la Iglesia. ¿Qué tal, amigos de Convicción Radio? Estamos nuevamente con Santo Tomás de Aquino, quien es la voz de la Iglesia. En este nuevo episodio en donde estamos conociendo la doctrina del credo,